Bueno, Filipenses, capítulo 4, verso 8 al 13. Filipenses 4, 8 al 13. Vamos a recordar este precioso pasaje. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén. ¿Amén o no? Amén. Amén. ¿Ya? Ustedes saben que el libro de Filipenses es un libro, ¿cierto?, que habla del gozo, ¿cierto? Y Pablo viene enseñándonos acerca del gozo. Y sin duda es que cuando llega al capítulo 4 y comienza en el verso 1, comienza con la frase así que. Ese así que siempre es una conclusión cuando lo encontramos. O podemos decir así que, de acuerdo a todo lo que he dicho anteriormente. Lo que he dicho anteriormente. Él dice, ¿cierto? Así que pensemos, y está hablando a los hermanos, a los hermanos, o está hablando a nosotros, a los creyentes, ¿ya? Recuerden que aquí había un problema, ¿cierto?, entre dos personas, Evodia y Sintique, ¿cierto? No sabemos cuál era su problema, parece que ahí pensaban diferente en algunas cosas, ¿cierto? En algunas cosas. Y eso no le hacía estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo ánimo. De hecho, dice el verso 2, si usted lo lee, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Ya? Filipenses es una también de las cartas que Pablo escribe desde la prisión. Y curiosamente, como yo le he enseñado, le he dicho que alguien que está en la cárcel parece que no debería estar tan gozoso, pero Pablo está hablando del gozo. Aún nos plantea aquí en una situación difícil también, en una situación difícil, complicada, y nos dice que debemos estar gozosos. Pero para eso, para tener gozo, Pablo hace un resumen y piensa, ¿cierto? Y vamos a volver un poquito después a los versos anteriores, pero él dice, una de las cosas que tenemos que tener bien para tener gozo es saber en qué estamos pensando. ¿En qué estamos pensando? ¿Sabe? Hay gente que, y no sé si a usted le ha sonado, pero en este tiempo suena mucho la frase, que la gente dice, con todo lo que está pasando, no sé qué pensar. ¿La ha escuchado, no? ¿Escuchado la frase? Y la gente dice, con todo esto que está pasando, no sé qué pensar.
si es un bicho de los extraterrestres, si lo inventaron los chinos, no fue un atentado de los Estados Unidos a los chinos, no sé qué pensar. No sé si es el Señor que nos está castigando, no sé qué pensar, dicen algunos. No sé, no sé. Y un día estoy pensando algo, pero después aparece otra cosa y pienso otra cosa. Pero ¿sabe? Pablo dice, si ustedes quieren estar gozosos, deben recordar algo, ¿cierto? Recordar algo. Y dice, bueno, tenemos que pensar correctamente. Y pensar correctamente dice, debemos pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso tenemos que estar pensando. ¿Ah? Pensando. A veces nos pasamos la vida, ¿cierto? Pensando de manera equivocada, de manera incorrecta. Pero nosotros tenemos que pensar correctamente. Correctamente. Y cuando pensamos en lo bueno, yo no me voy a detener en cada palabra, quizá en otra oportunidad lo he hecho, pero no me he detenido en eso. Pero quiero pensar que si tenemos que pensar en lo correcto, podemos ir al Salmo. Vaya al Salmo 19, versos 7 al 9. Vamos a leer. ¿Ya? Vaya al Salmo 19. Y dice el Salmo 19, hablando, ¿cierto? Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Oigan, si Pablo nos está invitando, ¿cierto?, a estar siempre gozosos, y nos dice que para estar siempre gozosos debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable. ¿Dónde encontramos eso? Bueno, la Biblia nos dice, ¿cierto? Nos dice que nosotros, ¿cierto?, podemos encontrar en ella, ¿cierto?, lo que esa lucha que Santiago nos dice, ¿cierto?, que tenemos a veces en nuestra mente y en nuestro corazón, de pensar lo que es correcto. ¿Ah? Lo que es correcto. A veces nuestros labios se llenan de palabras necias, buscando explicación. Pero sabe, nosotros, si tenemos que pensar en algo, y si queremos una explicación, debemos ir a la palabra de Dios. Porque ella es perfecta, porque ella es pura, porque en ella hay justicia. Porque en ella, ¿cierto?, nuestra alma se convierte más y más. Podemos creer más y más en Dios. Porque sabe que los pensamientos a veces pueden pervertir nuestro corazón y pervertir nuestra fe. Y a veces en vez de acercarnos más a Dios, nos van a alejar de Dios. Pero la Biblia va a producir, la santa palabra de Dios va a producir en nosotros un gozo y va a permitir una corrección a nuestros pensamientos. Porque sabe que cuando pensamos correctamente y cuando llenamos nuestros pensamientos con Dios, y vamos al verso 7,
Vaya al verso 7, ¿ah? Del mismo capítulo 4 de Filipenses. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe? La palabra no solamente puede producirnos gozo, sino que también va a guardar. Porque como dije, muchas veces lo que pensamos puede pervertir nuestra alma, puede pervertirla. Y en vez de acercarnos a Dios, nos aleja más de Dios. Pero ¿sabe? Como la palabra es pura, es perfecta, convierte el alma, es justicia, dice también es paz. Y nos permite, ¿cierto?, que nuestros corazones, nuestro entendimiento y nuestros pensamientos puedan ser guardados en abundante paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, mire qué hermoso. Qué hermoso es pensar correctamente. Qué hermoso es pensar correctamente. Pablo, ¿cierto? Decía, ¿cierto?, que cuando uno presta atención a lo que significa pensar correctamente, y que muchas veces es importante, ¿cierto?, ir a la palabra, la Biblia, que nos permitirá, ¿cierto?, pensar correctamente. Y a veces tenemos que ir a un texto, buscar, a veces alguien dice, quiero que Dios me hable, o Dios nos permite escuchar un mensaje o abrir la Biblia y encontrar un pasaje y Dios nos va a hablar. Pero también no solamente debemos pensar en lo que la Biblia contiene, sino también dice Pablo, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sabe que qué terrible, ¿cierto? Qué terrible es cuando estamos en una necesidad o estamos en una aflicción. Qué terrible es pensar, ay, a veces hay noches que no podemos dormir pensando, ¿cierto? Cuando enfrentamos un problema pensamos tanto. ¿Sabe que incluso a veces vivimos problemas tan grandes que algunos dicen que pensamos tanto que se nos llena la cabeza de canas y amanecemos de un día para otro con la cabeza blanca? Tanto pensar, ¿cierto? Pero ¿sabe? Esa misma paz que debe guardar, ¿cierto?, nuestro entendimiento, nuestros corazones y nuestros pensamientos, esa misma paz que está hablando el apóstol Pablo, ¿cierto?, tiene que traer a nuestra mente y llenar nuestros pensamientos, ¿cierto?, de lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, lo que hemos visto. Y sin duda que en nuestra vida como creyentes hemos aprendido muchas cosas de Dios, justamente de lo bueno, de lo amable, de lo puro, de lo verdadero. Probablemente hemos recibido y hemos visto la mano de Dios. Hermana Norma decía que fue al negocio, la señora le preguntaba, ¿cierto?, ¿está trabajando o no? ¿Y de qué está viviendo? Bueno, estamos viviendo de fe. ¿Ah? Porque probablemente en algún momento hemos aprendido que debemos vivir de fe y que debemos aprender a confiar en el Señor. Y esto es justo, esto es verdadero, esto es puro, está la palabra. Tiene que ver con nuestra propia experiencia. Pablo estaba hablando de su experiencia, más abajo lo va a decir. Está hablando de la vida que él estaba teniendo. Y él dice, bueno,
En esos momentos cuando la cabeza se nos vuelve loca y pensamos, bueno, debemos pensar, primero, en ir a la palabra. Segundo, debemos pensar lo que hemos aprendido de la palabra, lo que hemos visto, lo que hemos recibido de la palabra. Sabemos que Dios es poderoso, lo hemos visto actuar. Yo he visto, hermanos, personas que nos han mandado a comprar su ataúd. ¿Cierto, hermana Betty? Nos han mandado a comprar su ataúd, pero el Señor ha dicho no. Y nos han dicho, no hay nada que hacer, vayan y compren el ataúd. Pero el Señor ha dicho no, y hemos visto a nuestro hermano entrar por las puertas de la iglesia nuevamente y alabar junto al Señor. Porque Dios es poderoso, hermanos, y eso debe estar en nuestra mente. En eso tenemos que pensar. Ese es tener un pensamiento correcto. ¿Sabe que el apóstol Pablo habla de los filipenses, cierto? Y recuerde que los filipenses era una de las iglesias pobres. ¿Ah? Pero dice que Pablo empieza a hablar y cuenta su experiencia aquí en relación a lo que él quiere que recuerden y que en esto piensen. Dice en él, ¿cierto?, todo lo que él ha vivido y cómo ellos, ¿cierto?, tenían el deseo de apoyarle, ¿no? Apoyarle por todo lo que era su ministerio. Pero la clave está en el verso 11, ¿cierto? Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi pasión. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Ay, el pensamiento, esta cabeza loca. Cuando tenemos abundancia, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos generalmente? Ah, soy el dueño de la vida, todo lo puedo comprar, no necesito nada, estoy bien. A veces incluso cuando tengo todo y todo me estaba yendo bien, ni siquiera me acuerdo de Dios. No pienso en Él, no pienso en su palabra, no pienso en lo que he aprendido de Él, lo que he visto, lo que he recibido. Me olvido de Dios y mi pensamiento se va para otro lado y no pienso en lo correcto. Comienzo a pensar mal porque empiezo ahí, mi pensamiento divaga y se va pensando en la grandeza que tengo, en cuán grande soy. Incluso comienzo a pensar, tengo tanto que voy a construir más graneros para amontonar más. Y pensamos incorrectamente. Cuando estoy pobre, ¿qué pienso? ¡Ay, pobre de mí! Que no tengo nada. Incluso pienso incorrectamente porque empiezo a pensar, bueno, Dios se olvidó de mí, Dios está enojado conmigo, ¿qué pecado tan grande habré cometido? Si yo no soy tan malo. Y comienzo a pensar y me olvido, ¿cierto? Que cuando tengo abundancia, debo recordar la palabra, ¿cierto? Sí. Todo lo que tengo no es mío, es de Dios. Y si tengo más, debo ser más fiel, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Fiel para compartir con el que necesita. Porque sé que cuando yo comparta con el necesitado, y como hemos aprendido, voy a tener gozo. Porque cuando yo guardo para mí y mis graneros los quiero llenar, no tengo gozo. Estoy asustado, estoy preocupado por atesorar más y que nadie me venga a pedir, que nadie me pida prestado, que nadie me vaya a robar. Y estoy pensando equivocadamente. Cuando no tengo nada,
¿Qué pienso cuando no tengo nada? ¡Pobre de mí! No. Debo recordar que con un poquito de aceite y un poquito de harina, Dios sustentó por mucho tiempo a una viuda. Y tuvo para compartir con el profeta. Porque el Señor puede alimentar a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Porque Dios puede hacer llover el maná del cielo y el agua de la roca. En eso tengo que pensar, que Dios será fiel. Y cuando yo no tenga nada, no importa, porque yo tengo un Señor que lo tiene todo. Y Él cuida de mí. Él es mi sustentador. Entonces debo pensar. Pablo quería que ellos pensaran en eso. Pensaran. Por eso él termina diciendo, ¿cierto? En el pensamiento. Y este no es un pensamiento positivo. No es tener buenas vibras. Eso es oriental. Ese es de otra filosofía que no tiene que ver con el creyente. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese debe ser nuestro pensamiento. Ese debe ser nuestro pensamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En abundancia, en escasez, en enfermedad, en sufrimiento, hermano. El sufrimiento no ha alcanzado a todos y hoy día se ha multiplicado en el mundo. No podemos quedarnos inmóviles. No podemos quedarnos sin actuar. Debemos pensar en cuán afortunados somos, porque tenemos un Dios que nos ama, que nos ha dado su espíritu, que nos da su palabra, para que en ella nosotros seamos fortalecidos y podamos pensar correctamente. Y en este tiempo, no deje que nada lo gobierne, no deje que nada lo angustie, aunque haya lágrimas en sus ojos, que sean de esperanza, de fe, de convicción, de fortaleza, de ánimo, porque tenemos un Dios grande que nos permite pensar correctamente y nos ha dado su palabra, nos ha permitido vivenciar y aprender de otros a través de su palabra. Que no importa la situación que nos encontremos o que vivamos, Cristo es nuestra fortaleza. Por eso podemos pensar y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que me fortalece. Debemos pensar correctamente. Pensar correctamente es pensar en su palabra, lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, lo que hemos visto, y decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque, ¿sabe? No importa lo que tengamos que vivir, pero lo que enfrentemos, lo vamos a enfrentar con gozo. Con gozo. Y recuerde que gozo no significa no llorar. Gozo está estrechamente relacionado con la paz. Esa paz que solo Dios puede dar y que sobrepasa todo pensamiento humano, que sobrepasa todo entendimiento humano.
y que permite que nuestros corazones y nuestros pensamientos sean guardados. Por eso, hermanos, pensemos correctamente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.